Un placer de nuevo tener sala casi llena, completa, como ayer. Y se va a terminar de llenar a medida que van entrando todos los estudiantes y los asistentes. Es un placer para mí presentar a Ricardo Baeza Yates. Y uno, como dije ayer con el caso de Yanis, con ciertas personas alcanza con el nombre para significar todo. Entonces, más que ir por la currícula, por el currículum, me gustaría resaltar hoy acá la calidad humana de Ricardo y el apoyo permanente para con Clay. Hace más de un año, le escribí y le dije, viene el 50 aniversario, vamos a hacer un encuentro de expresidentes y quiero que hablas la conferencia. Eso fue, supónganse, un lunes a las 8 de la mañana, aún con la diferencia horaria, porque él no se sabe en qué lugar del mundo está en cada día, puede estar en cualquier uso horario. Respondió 8:10, como muy tarde. Dime qué hora, dime qué día. No, voy a verla, dime qué día. Y le digo, bueno, el 12 de agosto. Ningún problema. Y entonces armamos todo, porque, bueno, le digo a Marcelo, lo tenemos a Ricardo, ya está, como sea va a venir. Y empezamos a gestionar fondos de aquí, de allá, que el ACM Distinguished Lecturer, que él nos sugirió. Y, bueno, así llegó. Uno dice, más alta es la posición de la persona, más sencilla es el trato con la gente. Y esa es la calidad humana que hay que resaltar de Ricardo. Así que, para los que tienen alguna duda, van y googlean Ricardo Baeza Yates y ahí ven todos los logros académicos, extraordinarios. Pero ahí no van a encontrar la disponibilidad y la calidad humana. Bienvenido, Ricardo. Un aplauso. Muchas gracias. No sé si está funcionando. Siempre es un placer volver al Clay. Siempre es un placer volver al Clay. Esta es la segunda vez en Bahía Blanca y yo no me olvido nunca de la magnífica navegación que tuvimos con Rodrigo, así que me acuerdo también otra calidad humana en esto. También, sin saberlo, decir que sí, conseguí algo que yo nunca iba a pensar que iba a conseguir, estar en la misma página web con Donald Knuth, que ese es mi role model, mi ejemplo de científico de la computación, que a veces veo una vez al año en los premios de la CM en San Francisco, y que el otro día lo invité a almorzar y me dijo, sí, me encantaría almorzar contigo. Y digo, ¿cómo te contacto? Mándame un error del libro y ahí hablamos. Por supuesto voy a tener que inventar el error, pero ahí me va a contestar. Así que mañana no pueden perderse, para mí es el mejor modelo de científico de computación que existe. Bueno, yo hoy voy a hablar, I'm sorry, Yanis, that I will do this in English, sorry, in Spanish, because it's much simpler to do jokes in Spanish for me. Yeah, and many slides are in English and many Spanish words are in Greek, so no problem. ¿Qué tienen en común Terminator y el primer Macintosh? Muchas cosas en común. Primero, Terminator en octubre va a cumplir 40 años y el Macintosh ya cumplió 40 años en enero. ¿Y por qué uso estas dos imágenes? Porque Terminator es la IA que nos va a destruir. El famoso peligro existencial, que por supuesto yo no creo que vaya a ocurrir. Y el Macintosh es como el primer computador que nos habló, que trató de ser amigable, es el lado bueno. Así que ahí está, el mal y el bien juntos, y son 40 años en los dos casos.
Bueno, antes de comenzar, esta charla es gracias a la ACM, al programa de charlistas distinguidos. Y no les voy a hablar de la ACM porque mañana Yanis va a hablar de la ACM, así que para qué le voy a comentar esto, él va a presentar mejor lo que es ACM. Pero quiero comenzar con un poco de literatura y filosofía. Esta es una comparación entre George Orwell, el que escribió 1984. Ya tenemos 40 años más que ese año, otros 40 años. Y Huxley, que escribió El mundo feliz. Y los dos pensaban que habían dos peligros. Uno era el miedo y otro era el deseo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, George Orwell está espantado de que Huxley tenía razón. Son las redes sociales, jugar con ChatGPT, procrastinación y otras cosas que voy a mencionar las que nos están dominando. Nuestra dopamina permanente de la adicción a lo inmediato. Y quiero hacer dos citas más. Una que aprendí hace poco y que me gusta mucho, que es de un biólogo muy famoso, uno de los primeros biólogos que trabajó sobre la diversidad de especies en el planeta. Tiene un libro muy bueno del siglo pasado y otro de este siglo en creatividad, que dijo: tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías, la traducción diría divinas, ahí ya tenemos un problema medieval, yo diría mágicas. ¿Y por qué pongo esto? Porque esto se refleja en lo que hacemos hoy en día. Nosotros somos los que tenemos emociones paleolíticas, en muchos sesgos cognitivos que nos dominan a veces. Instituciones medievales generan datos medievales. Siempre están incompletos, con errores, faltan, los que tenemos no son los que necesitamos, etc. Y bueno, aprendizaje automático es la tecnología mágica que estamos usando ahora y que tiene otros peligros que voy a mencionar en el camino. Y la última cita es de tal vez mi filósofo favorito del siglo pasado, Wittgenstein, que dijo: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, si no podemos explicarle a otra persona algo, es porque no está en nuestro mundo. Por eso es tan importante leer, viajar, conversar. Ahora, ¿por qué IA responsable? Primero, porque la IA ética no existe. La ética es algo humano, no podemos asignarle ética a un algoritmo o a una máquina o a un robot. Lo mismo pasa con la justicia, la equidad, la confianza. ¿Ustedes han dicho alguna vez, confío en esa persona 50%? ¿No? Eso es lo mismo que decir no confío, ¿no? Así que la confianza en realidad incluso es algo binario, pero igual inventamos cosas como confiabilidad probabilística, etc. Y también mucha gente usa IA confiable. De hecho, programas de investigación tanto en la Unión Europea como de Estados Unidos tienen ese nombre. Y aquí también me complica, no solamente porque la confianza es binaria, sino que sabemos que no funciona todo el tiempo. Entonces, ¿por qué le pedimos a la gente que confíe? ¿Por qué ponemos ese peso en ellos? Si además no lo entienden. Si no funciona todo el tiempo, no podemos pedir IA confiable. Justo la semana pasada estuve en Colombia y como Avianca fue la primera línea aérea de Sudamérica, les dije: si ustedes hace 100 años hubieran venido alguien y les quería vender un pasaje de Avianca confiable, ¿lo habrían comprado? Yo no. Si alguien tiene que ponerle confiable a algo es porque no es confiable. Es como en otro país latinoamericano que me dijeron: si alguien te dice no te preocupes, empieza a preocuparte. Y eso es parte de los signos cognitivos. Voy a saltarme algunas cosas porque tengo muchas cosas que quiero contarles hoy día. Y la primera mitad de la charla es sobre la IA irresponsable. Porque si no sabemos lo que estamos haciendo mal, es difícil entender cómo hacer las cosas bien. Y aquí soy negativo para contrarrestar el hype de lo positivo. O sea que hay muchas aplicaciones interesantes y fabulosas, pero ya hay demasiada gente hablando de ellas y pocas hablando de lo que hay que preocuparse. Y son los problemas que tenemos hoy, no los problemas de un Terminator del futuro. Son discriminación automatizada, pseudociencia, que me preocupa mucho, comercio digital injusto, que no voy a poder decir nada, pero todas las plataformas como Mercado Libre, Amazon
o AliExpress tienen este problema, el impacto ambiental y la incompetencia humana. Ahora, todos los anteriores son incompetencia humana, pero a veces la incompetencia humana viene en el estado más puro. ¿No? Que ni siquiera uno puede categorizarla. Qué estupidez. Ahí podemos citar a Einstein, pero me voy a saltar. Con la IA generativa aparece más desinformación, multiplicada por 1000. Aparecen problemas de autoría, de propiedad intelectual. Y aparece un problema que me preocupa mucho, que es la salud mental nuestra. Así que vamos a ese paseo. Hay una base muy buena que se llama incidentdatabase.ai, que comenzó un ingeniero un poco antes de la pandemia. Son casos curados, comprobados con noticias de problemas. Y parecía que las cosas no iban tan mal, van creciendo linealmente, 2 a la semana, no se ve problemático. Bueno, recientemente la OCDE empezó un monitor de problemas de IA usando IA. Tiene como un error del 10%, estamos analizando los datos, pero vean que con la IA generativa se está creciendo en forma exponencial. Ya son varios al día, no son 2 a la semana. Así que esto es preocupante porque estamos viendo solamente el cubo de hielo de la punta del iceberg. Nada. Y pueden ver los países que tienen más problemas. Y esto es el gráfico que me gustaría hacer a mí. Un gráfico no existe, hay varias tesis de doctorado aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que algo ocurra? Vean que la probabilidad de que la inteligencia general nos destruya es casi 0 para mí. 0 porque no alcancé a ponerla sobre el eje, quedaba feo. Y por supuesto, si esto ocurre, esto va a afectar a 8.000 millones de personas, o 8 millardos, que es la palabra correcta en castellano. ¿Por qué hay 5 aquí? Porque son los que tienen internet, son los que podemos acceder rápidamente con la IA. No sé exactamente dónde tienen que estar estas cosas, esta es una percepción mía, pero todo está aumentando. En algunos casos incluso la probabilidad de que ocurra está aumentando, como el caso de impacto ambiental. Y por supuesto incompetencia es probabilidad 1, siempre va a ocurrir, de algún modo u otro. Entonces comencemos con los problemas. El primer problema es de los sesgos. Y el primer sesgo que tenemos es que pensamos que es negativo. Bueno, la información es sesgo, ¿no? Si fueran datos aleatorios no podemos hacer nada en un modelo. Así que desde ahora en adelante voy a hablar de sesgos negativos, pero el sesgo en principio es neutro. ¿Debería el algoritmo preguntarse si tiene que ser neutral o justo con respecto a un sesgo negativo? Bueno, en la mayor parte de los casos ni siquiera se hace esa pregunta y lo que obtenemos es el mismo sesgo y a veces amplificamos el sesgo. Y si amplificamos el sesgo, no podemos echarle la culpa a los datos. Hay que echarle la culpa al algoritmo. Y esto es lo que expuse en mi paper de sesgos en la web, que publiqué en el año 2018 en Communications of ICM, que ahora se ha convertido en mi artículo más descargado, inesperadamente más de 20.000 descargas de la biblioteca digital de la CM. Y ahí también muestro que los sesgos importantes son la interacción entre las personas y los sistemas. Por eso es que hay tantos problemas en el comercio digital, que llamamos mal comercio electrónico, otro problema de la semántica. Porque ahí se generan sesgos de exposición, sesgos de popularidad, y el sistema tiene muchos problemas de equidad. Déjenme mostrar un ejemplo de cómo se puede amplificar el sesgo. Este es un artículo muy interesante que me dio la Oficina Nacional de Economía de Estados Unidos a investigadores muy conocidos como John Kleinberg, Yuri Leskovec y otros, y les pidieron que analizaran 750.000 de casos de fianzas en el estado de Nueva York. Y demostraron que si el modelo está haciendo las predicciones correctas, recuerden, son predicciones, no sabemos si son correctas o no, podían disminuir la tasa de crimen en 25%, manteniendo la misma cantidad de gente en la cárcel, o podían disminuir la cantidad de gente en la cárcel en 42%, manteniendo la misma tasa de crimen. Un sesgo que tengo yo es no hablar Spanglish, así que si a veces me tardo un poco es porque me estoy tratando de acordar de la palabra en castellano. Peor, si las predicciones son correctas, del 1% más peligroso según el modelo, la mitad estaban saliendo libres y más de la mitad no volvían al juicio
y más de la mitad cometían otro crimen. Es decir, los jueces no lo estaban haciendo muy bien. Pero era mejor que los jueces. Sin embargo, amplificaron el sesgo de los jueces. Por supuesto, los jueces eran racistas. Y se lo muestro con esta tabla. La primera fila la puse yo, no estaba en el trabajo original. 18% afroamericanos, 13% de origen latino, 32% minorías. Sin embargo, los que llegaban a la Corte eran 49% afroamericanos, 33% latinos y 82% en total. Es decir, más del doble de sesgo, que es el sesgo sistémico, el sesgo de la policía, el sesgo de la economía y muchos otros sesgos sociales que tenemos en muchos países. Bueno, ¿qué pasaba con los jueces? Los jueces eran racistas y a los que no le daban fianza eran 57% afroamericanos, 32% latinos, supongo que porque hay más latinos blancos baja un poco ese porcentaje, pero igual las dos minorías aumentaron al 89%. Y el mejor modelo, el modelo que disminuía más la tasa de crimen, aumentó esto al 90%, incrementando el sesgo afroamericano, decreciendo el sesgo que había aprendido latino, pero igual aumentaba al 90%. Ahora, ¿qué datos usa este modelo? El único dato demográfico que usa es la edad. Ahora, yo creo que ahí fue un error porque hay otro trabajo de Cynthia Rudin y su equipo que trabajan mucho en interpretabilidad, que mostraron que en el famoso caso de Compass, ¿se acuerdan? Del 2016 que llegó a la portada de New York Times, el sesgo no era de raza, en realidad era de edad, porque la edad y la raza tenían una fuerte correlación. Voy a usar raza porque se usa, pero la raza no existe. Es imposible poner una frontera en un color de piel continuo. Ahora, es posible que haya una correlación entre la edad aquí también y la raza, pero a partir de todos los otros datos también se puede capturar el sesgo, y eso es lo que hizo este modelo. Pero ahora podemos jugar con el modelo y, por ejemplo, usar la tasa más baja y bajar del 89% al 80%, que es mejor que lo que llega al sistema, es decir, podemos mitigar el sesgo y solamente perdemos un 2% de la mejora. Es decir, este es un algoritmo que disminuye el crimen y que además es más justo. Así que ahora les pongo una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Un algoritmo justo que está sesgado, justo porque siempre hace lo mismo para un caso similar? ¿O un juez, lo que se le llamaría ruidoso, que tiene decisiones incoherentes? Es decir, ahí tengo los 4 casos posibles. Si es exacto, si es ruidoso, si es sesgado o si es los dos. Ahora, esta es una pregunta falaz. ¿Por qué? Porque los jueces también tienen sesgo. Así que en realidad tenemos que comparar C, los algoritmos, con D, los jueces. Una ventaja de los algoritmos es que los algoritmos no tienen ruido. Ahora, para esto estaba usando yo un artículo muy interesante que publicó Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que lamentablemente murió a comienzos de este año, sobre el costo de las decisiones incoherentes de las personas. Nosotros no decidimos siempre lo mismo ante el mismo problema. Muchas veces porque aprendemos, pero otras veces porque somos inconsistentes. Y hace 3 años publicó un libro completo sobre las fallas de las decisiones humanas. Así que no solamente el sesgo es importante, también la consistencia de tus decisiones es importante. Pero esto puede ser mucho más complicado. Pandemia. No se puede poner un examen de universidad para entrar a la universidad a nivel nacional porque van a aumentar los casos de COVID. Así que decidieron predecir los exámenes de ingreso a todos los estudiantes de Gales e Inglaterra. Y descubrieron algo que todos sabemos, que en promedio los estudiantes de colegios públicos les va peor que los estudiantes de los colegios privados. Pero eso es en promedio. En todos los colegios hay malos estudiantes y buenos estudiantes. Por supuesto, no pudieron usar esto porque discriminaban a los barrios más pobres. Hubo otro caso también durante la pandemia. Aquí, no sé si es Rappi lo más usado en Argentina, Rappi. ¿Cuánto? Eso, pedido ya. Un sistema similar en Italia fue acusado de discriminación, Deliveroo,
porque había un grupo de repartidores que ganaba mucho menos que otro grupo, pero no encontraban ninguna característica demográfica que los caracterizara. Es decir, tomo esta mitad gana la mitad del sueldo y la otra mitad gana el doble. Y no sabían por qué. Bueno, la solución era muy fácil. El algoritmo estaba maximizando la ganancia. Y, por supuesto, la demanda más alta es en la noche. Y el sistema le daba más trabajo a la gente que podía repartir de noche. Por ejemplo, mujeres generalmente no repartían de noche por motivos de seguridad, gente con niños no lo repartían, y gente que no quería trabajar de noche, que es completamente legal en todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, tampoco quería hacerlo. Así que al final era muy fácil. El algoritmo tuvo que ser modificado para que le diera más trabajo durante el día a la gente que solo podía repartir de día. Así de fácil. Y aquí hay una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué datos de otras personas pueden ser usados para predecir el comportamiento de Benjamín? Nuestro ministro aquí presente. No hay ningún trabajo científico que pruebe eso. Y eso le pasa a los jóvenes todos los días que van a un banco y piden un préstamo. Le dicen, no le damos el préstamo. ¿Por qué? Es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque es joven. Por supuesto no se lo cuentan. Pero la verdad es que podrían estar frente al mejor cliente de la historia del banco, pero como es parecido a otros jóvenes que no pagaron, no obtiene el préstamo. Así que estamos haciendo pseudociencia en muchos modelos. Pero esto puede ser incluso peor. Esto empezó en el año 2013. La Agencia de Protección de Datos de Holanda les dijo a unos ministerios que no lo hicieran, que era buscar fraude en subsidios de, no sé cómo se llaman aquí, jardines infantiles. Jardín infantil, como en Chile. Porque habían habido algunos inmigrantes que habían abusado de esto, pedían el subsidio, los recibían y se iban de vuelta a su país con unos miles de euros. Porque además son caros los jardines infantiles en Holanda. Bueno, esto acusó a 26.000 familias, en la mayoría de los casos falsamente, de haber hecho fraude y les pidió de vuelta varios años de subsidio, causando una conmoción social muy grande, 100.000 personas. El 42% eran inmigrantes, así que parecía como que era además xenófobo el sistema. Y finalmente, el año 2018, 4 ONGs demandó al gobierno de Holanda. El año 2019 ya se hizo público, renunció un secretario de Estado. Y finalmente, el 2020, justo antes de la pandemia, una corte decidió que esto era ilegal y que tenían que compensar a todos los afectados. Lamentablemente muchos ya habían vuelto a sus países de origen, no pudieron ser compensados. Y después de un informe del Parlamento holandés que básicamente vio que este impacto había sido mucho peor de lo que nadie pensaba, y por suerte el Estado decidió no apelar y llegar hasta la Corte Suprema, porque muchos estados hacen eso para demorar las cosas. La oposición pidió que hubiera una respuesta clara del gobierno. Y el 14 de enero de 2021, el jefe de la oposición renunció. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior había sido parte del gobierno y él era el ministro de Asuntos Sociales que había comenzado esto. Y él dijo, realmente no sabía que estaban haciendo esto. Algún ingeniero que no pidió permiso sí lo podía hacer. Muy importante, competencia administrativa. Y, por supuesto, la oposición dijo, bueno, la persona que era ministro se hizo responsable, pero el gobierno es mucho más grande. Y el día siguiente le encontraron la razón, el gobierno completo de Holanda renunció. Después lo eligieron de nuevo, pero ese otro problema tiene que ver con la incompetencia humana. Impacto ambiental. Desperdicio de recursos. Esta es una tabla del famoso trabajo de los loros, pericos, cotorras estocásticas, ¿no? Dependiendo de cómo lo llaman en sus países. Que causó el despido de Timmy Gebru y unos meses después de Meg Mitchell de Google. Ellas eran ambas las líderes del grupo de ética de la IA. En ese momento pueden ver, el modelo más grande tenía un poco más de 1 billón de parámetros, 1 billón en castellano, 1 trillion en inglés. Y, por supuesto, ahora se supone que ChatGPT 4 tiene más de 100 billones de parámetros. Pero entrenar un transformer, y esto es lo que sale en este trabajo de los loros estocásticos, que todo el mundo debe leer,
un transforme pequeñísimo de 200 millones de parámetros, es equivalente a 57 años de la huella de carbono de una persona promedio en la Tierra. Ahora, calculen cuánto es esto para 100 billones de parámetros en castellano. Y esto gastaba este pequeño sistema entre 1 y 3 millones de dólares en energía. Pero en realidad el problema no es entrenar modelos, es miles de millones de personas usando estos modelos cada día. Y no solamente ChatGPT, hay un trabajo el año pasado que muestra que cada vez que ustedes usan ChatGPT desperdicia medio litro de agua. ChatGPT ocupa 10 veces más energía que cualquier buscador del mundo y además no es un buscador, solamente les va a mandar un invento que es una predicción. Mientras más específico, más probable que se equivoque. Y no sé por qué solo ChatGPT, porque esto es peor con TikTok o Instagram, porque no estamos haciendo nada útil. Y llegamos a la pseudociencia. Fisionomía, algo que fue creado en Atenas hace miles de años. Si veo el perfil de ustedes, les digo la personalidad. Por supuesto sabemos que eso no es cierto, es pseudociencia, pero Freud creía en eso. Y famosas personas, por ejemplo en Stanford, están renaciendo esta idea. Por ejemplo, yo miro ahí a Ernesto y sé su preferencia sexual. De todos ustedes. Por las dudas, sí. 70% de predicción, por supuesto, correlaciones espurias. No se puede hacer. Un poco antes, en China dijeron, podemos hacer lo mismo con la criminalidad. Minority Report. Si vieron la película de Tom Cruise. ¿Ya? En vez de 3 mujeres medium, aquí es un modelo. Por supuesto, esto no solamente es pseudociencia, también no es ético. Porque mientras alguien no haya hecho un crimen, da lo mismo si quiere hacer un crimen o no. Y durante la pandemia, en Estados Unidos se olvidaron de esto y lo hicieron de nuevo. Y este artículo casi fue publicado en una revista del grupo Nature, que es el grupo más relevante en la ciencia. Bueno, el Comité de Ética de la Universidad lo aprobó. El editor de la revista lo aprobó. Los revisores de la revista lo aprobaron. Solamente una persona dijo, no, esto no se puede publicar, esto es pseudociencia y no es ético. Por suerte, había una persona con sentido común en todos esos científicos o científicas. Inexplicable. Y en el año 2021, Kosinski, el mismo de la preferencia sexual, vuelve a la carga y dice que puede predecir el partido que yo voy a votar en las próximas elecciones en noviembre. 70% de efectividad. De nuevo, pseudociencia. Seguro porque yo tengo barba, si tengo pelo largo, soy demócrata, así que es fácil. O la ropa, pero no tiene nada que ver con tu cara, por favor. Y esto es como frenología moderna. ¿Quién sabe lo que es la frenología? Una persona. Frenología fue algo que se inventó al final del siglo XVIII en Alemania, que postulaba que los criminales tenían distintas convoluciones en el cerebro. Es decir, que el cerebro era más simple, supongo, o más complicado, no lo sé. No he leído tanto del tema, no me interesa, es teoría y es pseudociencia. Pero un doctor en Italia lo simplificó. Los criminales tienen distintos cráneos. Y este famoso doctor Cesare Lombroso, siglo XIX, coleccionó cientos de cráneos, pueden ir a su casa y verlo. Y realmente creía en esto porque dejó su esqueleto, sería ground truth, para que quede claro cómo era una persona normal que coleccionó cientos de cráneos. Pero puede ser peor. Ahora no Stanford, MIT, otra universidad de primer nivel, publicó un artículo en una de las conferencias más importantes de visión por computador, diciendo que si ustedes mandan un mensaje de voz por WhatsApp, yo puedo reconstruir la cara de ustedes. Yo podría creer que cualquier cosa debajo de mi nariz puede tener que ver con la forma que yo hablo, pero por favor, el color de pelo, de los ojos, las orejas, no way, José. Peor, el año 2020, Mitre, una famosa compañía en Estados Unidos que trabaja con el Departamento de Defensa, presentó esta patente que lamentablemente fue aprobada el año pasado, donde dicen que
con el nombre, también pueden adivinar la cara de ustedes. Así que ahora ustedes me mandan un mensaje por WhatsApp con su nombre, muy importante. Yo voy a reconstruir la cara y ahora puedo saber si son opositores políticos, homosexuales o criminales. La pseudociencia perfecta para los dictadores. Y por favor, no hagan esto. No es ético tampoco, aparte de no ser científico. Voy a ir muy rápido. Esto es mucho más complicado. Cuando estamos reconociendo emociones, estamos redescubriendo estereotipos. Sí, la mayor parte de la gente cuando está feliz se ríe, pero hay gente que se ríe cuando está nerviosa, hay gente que llora cuando está feliz, etc. Estamos solamente estereotipando personas. Esta es una famosa neurocientista de Northeastern, Lisa Feldman Barrett, tiene una muy buena charla TED sobre emociones. Y llegamos a la incompetencia pura. Modelos estúpidos. Y aquí George Box, un famoso estadístico, dijo, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Estaba hablando de estadística. Es cierto todavía para la IA. Les muestro un ejemplo. Sistemas en la bolsa que usan datos de personas con influencia. Elon Musk dice, usen Signal. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué significa si dice, usen Signal? ¿No conocen la app de mensajes? Sí. Usar la app de mensajes Signal, que se supone que es la más privada, más que Telegram o WhatsApp. Bueno, el sistema este de la bolsa pensó que estaba hablando de que había que comprar acciones de la compañía Signal de Texas, una compañía médica, que subió el precio en 400%. La compañía médica estaba encantada. Todos los que siguieron la tendencia, no. Perdieron dinero. O IA con adversario. Tal vez no ven, pero hay un píxel cambiado. Un píxel cambiado y el perro se convierte en gato con 76% de confiabilidad, o el gato se convierte en perro con 78% de confiabilidad. ¿Qué diablo está aprendiendo este modelo? ¿Ya? A nosotros nos cambian 20 píxeles y sigue siendo un gato o sigue siendo un perro. Y la estupidez máxima, que es divertida, pero no tanto, es un ingeniero de Facebook que decidió usar un modelo entrenado en inglés en Francia y ese modelo decidió que el pueblo de Biche estaba prohibido. El pobre pueblo estuvo 3 semanas tratando de contactar a alguien para recuperar su página de Facebook. No había ningún human in the loop. No es divertido si este pueblo está usando esto para avisos del COVID. Esto fue en el año 2021. Así que realmente esto puede haber sido dañino. Así que aquí quiero recordar las limitaciones de la tecnología. Nosotros tenemos la habilidad de aprender algo viendo una sola vez, one shot learning, una sola vez un gato, por ejemplo. Hay un cuento fabuloso de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso, no sé si lo leyeron. A Funes no se le podía preguntar cómo fue tu mañana porque tardaba 6 horas en contarte las 3 horas de la mañana porque no olvidaba nada, no podía abstraer nada. Hay un problema que datificamos los problemas cuando los datos no representan la realidad. Los datos son una aproximación de la realidad. E insistimos en pensar que los datos son la realidad. No podemos aprender lo que no está en los datos. Esto es obvio, pero hay que decirlo. Y esto fue lo que pasó en 2018, cuando un auto, carro, coche, lo que ustedes quieran, atropelló a una mujer en Arizona que cruzó en bicicleta de noche donde no debía. Seguramente la mujer pensó lo que ustedes piensan cada vez que cruzan una calle en Bahía Blanca o en cualquier ciudad de Latinoamérica. Voy a arriesgarme a cruzar delante de un auto, pero por supuesto el conductor me va a ver, va a ignorar y no me va a atropellar, ¿no? Porque si no, le va a ir mal. Bueno, esto no lo supongan con autos autónomos porque no tienen ese sentido común. Y este auto, solo a 2 segundos de chocar a la mujer, se dio cuenta que era una mujer. Por supuesto no se da cuenta, pero predijo que era una mujer. Después voy a hablar de la conductora de emergencia que estaba dentro, porque es un caso triste de rendición de cuentas. No me importa cuándo funciona. Imagínense que vayamos a un edificio, el edificio más alto de Buenos Aires, y el ascensor dice funciona 99% del tiempo. ¿Qué harían ustedes? Yo subo por las escaleras.
Ahora, si el ascensor dice no funciona 1% del tiempo y cuando no funciona se detiene, yo uso el ascensor porque sé que estoy seguro. Esa es la diferencia entre alquimia, entre usar cajas negras e ingeniería. Hablando de ingeniería y ciencia de la computación. Me interesa el impacto de los errores. Imagínense que ustedes van a la farmacia y preguntan por los efectos secundarios y les dicen no han hecho ningún experimento, no tenemos idea. Eso es lo que pasa hoy con la inteligencia artificial, una irresponsabilidad. Y para todos los que son de sistemas informáticos, computines, la palabra que ustedes quieran, por favor, cuando haya poca confiabilidad, digan no sé. Es lo que hace la gente inteligente. ¿Han visto algún modelo que diga no sé? Yo todavía estoy buscando uno para usarlo de ejemplo, ¿ya? Pero me cuesta encontrarlo. ¿Ya? Eso es lo que hace el mejor profesor, el que es capaz de decir no sé frente a la clase. Y aquí llegamos a un tema que estamos trabajando con mis estudiantes de doctorado, lo que yo llamo los errores no humanos. Y hoy día Héctor lo mencionó. Errores que no esperamos. Y por eso son peligrosos. Por ejemplo, a la derecha, la primera persona que murió por un Tesla, en 2017. Hay un sitio web solamente dedicado a los que han muerto con el piloto automático de Tesla. Lamentablemente, la mayoría son hombres. Ustedes pueden hacer su análisis. ¿Qué pasó? El piloto automático no reconoció un camión blanco delante de un cielo nublado. Algo que ustedes, yo creo, solo dormidos les pasaría. O lo que está a la izquierda, que es todos los problemas que han tenido Waymo y Cruise en San Francisco. San Francisco, sin preguntarle, sin consentimiento de la ciudad de San Francisco, el Estado de California decidió que iban a hacer los conejillos de Indias para los autos autónomos. Ahora, este es un muy buen ejemplo de cómo no hacer gráficos, porque la persona que hizo estos gráficos decidió poner el tiempo de derecha a izquierda, así que lo más nuevo es lo que está a la izquierda. Y pueden ver que el color rojo se termina. Cruise perdió la licencia para seguir probando sus autos autónomos. Cruise es la compañía de General Motors. ¿Qué pasó? Por ejemplo, la gente les ponía un cono delante, no sé cómo lo llaman, el capó del auto y se detenía, pues no sabían que estaba en el auto y no en la calle. O aparecía gente que se abría así y decía alto y el auto se detenía porque no sabía distinguir si el alto estaba en una persona o en donde debería estar. Eso es divertido, pero bloqueaban vehículos de emergencia. Ambulancias que tenían que perder 15 minutos porque el auto no sabía qué hacer. Eso ya es grave. Y finalmente lo más grave fue que un auto con un conductor humano atropelló a una mujer. La mujer salió volando a la otra pista. Justo había un Cruise. El Cruise pasó por sobre la mujer, se detuvo y después decidió ir a estacionarse 50 metros más allá, arrastrando a la mujer debajo, que es algo que ningún humano va a hacer, ¿no? Si tú pasas sobre un ser humano, tú te detienes a ver qué le pasó. Este auto se fue a estacionar. Y lo peor, que escondieron el video. Así que eso fue ya no más. Así que aquí les pongo un dilema ético que tenemos hoy en día. ¿Alguien conoce el problema del tranvía? Por favor, olvídenlo. Nunca van a ver ese problema en su vida. No sé, estos problemas teóricos, los filósofos son completamente inútiles en la realidad. Espero que ningún filósofo se ofenda. Yo les voy a poner un problema ético real que tenemos hoy y yo no sé la solución. Estas son todas las personas que mueren en accidentes de tránsito. La mayoría hombres, de los conductores. ¿Cuál es el problema? No me tienen que convencer que los autos autónomos van a matar menos gente. Estoy seguro. No se duermen, no necesitan comida, no miran el celular, no fuman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Van a morir algunas personas que no estaban en peligro de morir. Como la mujer de Arizona. Como un niño que corre rápidamente para recoger su pelota, se agacha sobre la pelota y el sistema dice es una pelota. O una persona mayor que se queda estática por pánico y no se mueve y el sistema cree que es un objeto inerte. No sé la solución, pero seguramente vamos a salvar un montón de hombres y vamos a matar ancianos, niños y personas vulnerables que no estaban en peligro de morir. Esto es una decisión social, no es una decisión tecnológica. Y la ética no es simple. Voltaire, uno de los filósofos de la Revolución Francesa, dijo algo que todos estamos de acuerdo.
mejor tener un criminal suelto que un inocente en la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, unos años después aparece lo que se llama en la justicia británica la regla de Blackstone. No son 1, son 10. Y esto se conoce en los libros de derecho. Yo que soy ingeniero pensaba algo así como 2 o 4, porque soy de computación, tiene que ser potencia de 2. Y 20 años después vino Benjamin Franklin y dijo que no, están todos equivocados, son 100. Así que esta es una escala como los terremotos, una escala logarítmica. Y si ven cómo lo pone por escrito, no le pueden ni siquiera discutir, porque dice que no es ni siquiera controversial. Así que ustedes pueden elegir entre 1 y 100, 3 personas famosas, la ética no es fácil. Por esto mismo, el año 2022, en julio, creamos el primer comité de ética de la IA mundial. Son 50 personas de muy alto nivel porque no hay suficientes personas que entiendan este tema bien, no se necesita todo el tiempo, y si tú tienes un comité de ética, tienes un conflicto de interés contigo mismo, porque vas a tener que decidir entre ganar menos dinero o hacer lo correcto, y lo que está pasando en compañías tecnológicas todos los días. Google hizo en 2019 un comité de ética y eligió tan mal a la gente que una semana después lo disolvió. Así que hay problemas humanos también. Y llegamos a la IA generativa. ¿Hablas? Sí, pero no entiendo lo que digo. Hay una paradoja aquí. Es como una caja de Pandora. Y es una caja de Pandora peor que la griega, porque la esperanza ya se fue. Así que no sé qué vamos a usar. Bueno, procrastinación, las redes sociales. ¿Pero qué aparece hoy en día? ChatGPT o otro chatbot lo puede hacer tan bien como yo, mejor que lo haga un software, y yo tengo 3 horas libres para TikTok. La pereza es muy fuerte. Y la pereza genera mediocridad. Esto es como, y lo sé muy bien, como perder de peso. Muy difícil. Así que hay que controlar nuestras debilidades. Eso es parte de los seres humanos, pero es difícil. Así que los chatbots tienen una confianza en lo que dicen, hablan muy bien, perdón, ven, ya los humanicé, no hablan, generan texto. Son ingenuos porque creen cualquier cosa que yo diga, son incoherentes y si pueden alucinar, están drogados. Pero por supuesto, no alucinan porque para alucinar hay que ser humano. Eso fue un truco de marketing muy bueno para no decir que se equivocan. Y tenemos sesgo, odio, censura, todas las cosas que no vemos. Intenten un tema complicado, no les va a contar todo. Falta de diversidad. Tenemos 7.100 idiomas en el mundo y el mejor modelo de llama hoy en día puede hablar, no habla, puede procesar 200. Hasta a mí me cuesta el sesgo de humanización que existe. Y aquí, muy importante, si tomamos toda la gente que no puede usar estas tecnologías por el idioma, no puede usarlas por internet y no puede usarlas por la edad, son muy jóvenes o muy mayores, tenemos la mitad de la población del planeta. Es decir, no estamos democratizando nada. Lo que estamos haciendo es aumentando la brecha digital en una forma pavorosa entre ciertas personas y otras. Y llegamos a la colonización cultural. José, ¿cuántos continentes hay? No, depende de la cultura, no del idioma. ¿Cuántos, José? ¿Qué te enseñaron en el colegio? 5. Más la Antártida son 6, ¿no? De los Juegos Olímpicos son 5, pero la Antártida son 6. Bueno, en Estados Unidos son 7, porque América del Sur es un distinto. Y tienen el problema semántico de conjuntos que América es parte de América del Norte. No lo entiendo yo. Hay un problema matemático ahí. Y eso es lo que está pasando hoy en día, porque todo se traduce al inglés, por lo menos ChatGPT 4, y se traduce de vuelta. Así que hay colonización cultural. Ustedes van a tener las respuestas de Estados Unidos. Y empezamos a perder habilidades. ¿Cuántas personas de ustedes, de los que no son de Bahía Blanca, incluso los de Bahía Blanca, cuántos pueden encontrar un lugar en Bahía Blanca sin usar el GPS? Les voy a hacer un examen.
O había un meme que decía que en 5 años más íbamos a poder decir que sabíamos escribir a mano. El problema no es saber escribir a mano. El problema es que escribir es la forma más complicada de comunicarse porque no tenemos a la persona delante y tenemos que explicar las cosas en forma precisa. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos pensar en lo más humano posible. Y por supuesto, si dejamos de pensar, ya no estamos hablando de evolución, estamos hablando de involución. Y en febrero del año pasado, una persona en Brasil, está en portugués, pero supongo que se puede leer, preguntó por 5 famosos investigadores muertos en los últimos 20 años. Sorpresa, el segundo de la lista era yo. Yo soy un robot, pero nadie me cree cuando lo digo. Como bicentenario, soy el robot más perfecto que existe. Ahora, dice que aunque no soy brasileño y soy chileno, he trabajado tanto tiempo en Brasil, 0, que soy brasileño. En la Universidad de Sao Paulo, por supuesto, nunca he estado. Bueno, he estado, pero nunca he trabajado ahí. Yo pregunté también y me dijo que había trabajado en la Universidad de Minas Gerais, que tengo muchos artículos con ellos, y en Yahoo Research Brasil, que nunca ha existido, pero se inventan las cosas. Por supuesto, con ChatGPT 4 quería ver si estaba vivo de nuevo. Y sí, pero la cantidad de cosas que no son ciertas es increíble. Te voy a mostrar aquí muy rápido. Todo eso es cierto, premios que no he ganado, pero no importa. Estaba vivo con más logros, así que está bien. El problema es que si tenemos diferentes chatbots que te dicen distintas cosas, no es un problema ya de distintos idiomas, es un problema de distintos, entre comillas, conocimientos, porque predice conocimiento, no es conocimiento. Y eso es un problema porque la gente va a empezar a discutir diciendo, me lo dijo Llama, no, a mí me lo dijo Gemini y a mí me lo dijo ChatGPT. Y llegamos a la realidad. Todos vieron esto el año pasado, ¿no? O lo que nos gustaría ver a nosotros en Estados Unidos. Se ve político, pero hay límites. ¿Terminó la verdad digital? ¿Podemos creer en lo que estamos viendo en las redes sociales? Como esta madre que la llamó su hija diciendo que la habían raptado, por favor tengan una palabra clave con sus familias porque basta un pedazo de voz en Instagram para simular la voz de cualquier persona. La verdad es que ya terminó, no podemos creer nada. Y el mejor ejemplo ocurrió en febrero de este año en Hong Kong, en una reunión por videoconferencia, donde al final de la reunión el empleado de Hong Kong le habían ordenado que tenía que transferir 15 millones de dólares de una cuenta a otra. Y él lo hizo. Nunca se dio cuenta que toda la gente en la reunión, incluido el director financiero de la compañía, eran falsas. Vídeo, voz, todo. Y no pudo darse cuenta. Tal vez pensó, si se dio cuenta, que era un problema de Internet. ¿Quién sabe? Así que si ustedes ven algún tema de Internet, puede que no sea Internet. Es la inteligencia artificial. Si ustedes ven una persona con 6 dedos, puede ser la inteligencia artificial o una persona que se puso otro dedo para que ustedes pensaran que era inteligencia artificial. Así que tengan cuidado, va en las dos direcciones. Y es tan fácil de usar y abusar. Este es un caso muy triste de un pueblo de Extremadura en España, donde adolescentes varones desnudaron a sus compañeras. ¿Qué hace uno con un niño de 14 años o un joven de 14 años que hace esto? Es complicado. Y es muy fácil de usar porque no necesita saber nada de computación. Este año pasó en Chile y seguramente que ha pasado en muchos lugares, pero se esconde porque este es un problema grave de abuso a nivel no adulto. Y llegamos al último problema, uno de los que más me preocupa. ¿Quiénes de ustedes vieron la película Her? Un tipo que se enamora de su celular. Por suerte, ese tiene un final que no es trágico. Solamente queda deprimido porque perdió el celular. Pero en el año 2021, un canadiense, usando ChatGPT 2, hizo una sintonía fina del modelo y generó un modelo que que generaba texto como su novia, Jessica. Y cada vez que estaba triste, conversaba con el modelo. Complicado no humanizarlo. El año pasado, lo mismo en China con su abuela. Ahora con video y todo, usando Midjourney. Creo que es mejor hablar con la abuela muerta que con la exnovia.
pero la otra persona tenía una depresión. Y en marzo, Jaron Lanier, uno de los padres de la realidad virtual, dijo algo que era exactamente lo que me preocupaba a mí. El peligro no es que la IA nos vaya a destruir, el peligro es que nos vuelva locos. Y lo que él no sabía, ni yo menos podía esperar, que en menos de una semana le iban a demostrar que era cierto. Una persona en Bélgica, estudiante de doctorado, después de hablar 6 semanas con un chatbot que le llamó Elisa, y probablemente un estudiante de doctorado de computación, se suicidó. Tenía esposa y 2 hijos, una historia trágica, pero él prefería hablar con el chatbot. Aquí está en inglés, pero se los dejo en castellano y portugués y quiero que lo lean. Esta es la última conversación que salió publicada en el periódico. La esposa encontró todas las conversaciones. Ustedes pueden decidir si el chatbot ayudó o no a la persona a suicidarse. Pero claramente, después de suicidarse, se iban a encontrar en el más allá. Por supuesto, esta persona tenía problemas mentales, pero habría sido muy distinto si hubiera hablado con una psicóloga o un familiar. Y que después de ver la película Her, tienen que ver la película Ex Machina, y después, para no quedar tan deprimidos, van a ver Arrival. Esa es la secuencia. Eso es lo que quiero que pase, porque por lo menos así nos vamos a poner de acuerdo al final. Pero esto no es nuevo. Esto comenzó el año 66. Este es el primer chat que se publicó en un artículo de Weizenbaum, donde explicaba cómo había construido Elisa. Un simple chatbot que te llevaba a la corriente. Y él ya lo dijo como 20 años después, en los 90. El problema es que no tenemos que confundir los computadores con seres humanos. Y hoy en día lo estamos haciendo todo el tiempo cuando decimos que piensan, sienten, hablan, leen, escriben, todos esos verbos que son humanos. Y que me ocurre hasta a mí porque es muy difícil evitarlo. Y que por favor no humanicen la tecnología. ¿Cuál es el problema de este robot? Seguramente hay robots militares que no sabemos, pero no. El problema es que hace como que piensa, pero no piensa nada. Y que por favor no pongan robots que imitan a Rodin. Y que es muy importante, los modelos de lenguaje no alucinan, cometen errores, no piensan, nos imitan muy bien. Recuerden el juego de la imitación de Alan Turing. Alan Turing nunca inventó el test de Turing, él dijo que era el juego de la imitación. Y en el artículo del año 36 pueden leer, no, del año 50, él dice, el tema de que piensan no tiene sentido preguntarlo, o sea, como que eso no es posible. No tienen opiniones, no tienen intenciones, pero las producen. No intentan manipular o dañar, pero causan manipulación, desinformación y daño. ¿Puedo ocupar 15 minutos más? Esa es la parte negativa, veamos la parte positiva. Los principios éticos vienen de la bioética, estos son los más importantes: autonomía, respeto por la dignidad humana, hacer el bien y no el mal, todas las religiones del mundo, aunque tenemos guerras por ellas, y justicia, proteger a los más vulnerables. El verdadero problema está cuando estos 3 principios tienen conflicto. Por ejemplo, tengo que detener a Ernesto para que no se haga daño. Ahí es el primero y el segundo, autonomía versus hacer el bien y no el mal. Aquí hay algunas propiedades de los software que están asociadas a cada uno de esos principios. Tenemos más, tenemos como 32. Estoy escribiendo un artículo sobre eso. Y nos ayudan a saber cómo usarlas. La primera regulación del uso, muy importante, del uso de la IA. Cuando decimos regulación de la IA, vamos a confundir a toda la gente porque piensan que estamos regulando la tecnología. No, estamos regulando el uso de la tecnología. Bueno, no yo, los políticos y los abogados. Esto comenzó en abril de 2021 y finalmente empezó en 1 de agosto del 2024, aunque la mayoría no va a ser válida hasta el 2026. Es decir, 5 años después. Mucho tiempo para la velocidad con que está avanzando la tecnología. Se aprobó por segunda vez en el Parlamento Europeo en marzo del 2024. ¿Saben por qué tardaron tanto entre marzo y julio en publicarla? Porque votaron la versión incorrecta.
¿no? Porque no se ponían de acuerdo en el tema de los lenguajes, el modelo de lenguajes abiertos. ¿no? Y por supuesto no lo van a reconocer porque es otro ejemplo de incompetencia humana. Pero hay preguntas importantes aquí. ¿Deberíamos regular el uso de la tecnología? Si yo les dijera, no debe golpear a una persona con un martillo. No debe golpear a una persona, punto. Me da lo mismo con quién lo haga. Pero lo que estamos haciendo hoy en día, estamos regulando la tecnología. Vamos a tener que hacer lo mismo para cada tecnología nueva. Lo mismo para blockchain, la computación cuántica, cualquier cosa se nos ocurre en el futuro. Ese es un camino que solo a los abogados les gusta, no sé. Y tenemos otro problema. Hay software que pueden hacer daño y que no usan IA, pero eso no está en efecto de la regulación. Por eso, la CM, donde yo participé y lo voy a mostrar, tenemos unos principios para todos los sistemas algorítmicos, no solamente para la IA. Y finalmente, tenemos estos niveles de riesgo. Prohibido, alto y bajo. No sé por qué no hay medio. Y también hay uno por defecto que es sin riesgo. Horizon, un sistema de contabilidad del correo británico. Un problema que viene hace muchos años, pero finalmente todo el mundo lo supo por una serie tipo Netflix que apareció en enero de este año, donde trabaja este famoso actor Toby James, y esto es Alan Bates contra la oficina de correos. ¿Qué había pasado? Un sistema de contabilidad había acusado a 900 contratistas del correo en pueblos pequeños de haber hecho trampa, de haberse quedado con dinero del correo. Imagínense que ustedes van a un pueblo pequeño de 1000 habitantes y a la persona más importante del pueblo le dicen que ha hecho trampa. Bueno, 4 suicidios. Mucha gente en la cárcel porque no pudo pagar lo que les pedían. Este es el peor escándalo de la famosa justicia británica. Alan Bates decidió con 38 colegas demandar al correo y finalmente el año 2021 ganó el caso, no se sabía mucho, pero fueron declarados inocentes porque el sistema había tenido un problema de corrupción de memoria. Un sistema hecho por una compañía japonesa. Todo esto es la globalización. Y teníamos otro sesgo cognitivo importante aquí, tal como el concepto de raza. El riesgo es una variable continua. No hay ningún lugar donde poner una línea entre alto y bajo, o entre bajo y ninguno. Estamos inventando categorías que no existen. Ese es un típico problema y el único artículo que he encontrado que habla de esto es este muy bueno de Harvard Business Review del año 2019. Tenemos esa tendencia a crear categorías que no existen. Una de las mejores en todo el mundo son las categorías de clases económicas, A, B, C, D, E, o como quieran que se llaman en Argentina. ¿Qué pasa entre si ganas un peso más o menos? Te quedas en otra categoría. Completamente sin sentido. Y estamos usando eso para decisiones de gobierno todo el tiempo. Y en octubre del 2022 apareció este anteproyecto para una Carta de Derechos de la IA. Mal nombre porque la IA no tiene derechos. Pero algo muy importante que pusieron es que son para todos los sistemas automatizados. Bien, no teníamos el problema de la IA solamente. Pero ¿qué pasó? El año pasado Biden hizo su orden ejecutiva para la IA segura y se les olvidó lo de los sistemas automatizados y ahora tenemos el mismo problema que en Europa. Es solo para la IA. Y el resto, nada. Por eso es tan importante que los principios tienen que ser para todos los sistemas algorítmicos. Yo soy uno de los 2 autores principales de los nuevos sistemas, de los nuevos principios de la CM. Los que están amarillos son los nuevos. Yo impulsé el primero. Se llama legitimidad y competencia. Muéstreme que es legítimo para la sociedad y muéstreme que además lo puede hacer bien. Eso no se hace ahora. El segundo fue ser majaderos y decir, tiene que minimizar el daño. Y de Europa nos dijeron, muy bien, el problema es que la gente cuando habla de minimizar el daño piensa que solo las personas. Así que por favor pongamos que también había que proteger al planeta, así que limitar el impacto ambiental. Esos son los 3 principales nuevos que están. Ahora, en el 2017 yo siempre había tenido un problema que se llamaba la transparencia algorítmica y la rendición de cuentas. En castellano no tenemos una palabra para accountability porque no queremos tenerla. ¿No? Otro sesgo, el idioma. Se llama transparencia algorítmica y no estaba transparencia en los 7 principios. Yo digo, nadie se dio cuenta. Bueno, yo me había dado cuenta y sí que ahora sí, transparencia está ahí porque es algo muy importante. Y aquí tenemos entonces la gobernanza de la IA responsable. Este es de un trabajo que publiqué el año pasado. Tenemos la idea, primer
primera cosa por hacer un análisis de impacto-riesgo, tal como se hace un análisis de impacto ambiental para todos los grandes proyectos de infraestructura en todos los países desarrollados del mundo. Ese es el primer principio, legitimidad y competencia. Y esto tiene un orden, no es arbitrario. Este orden también, pueden ver que aquí había el orden, no era muy claro. Aquí este orden yo fui majadero. No, tiene que ser el orden correcto, el orden temporal de las cosas. El último quedó el último porque salió después. Luego, validación y testeo, herramientas de monitoreo. Todo eso tiene que hacerse para mantener estos principios y también mantenerlos en el tiempo, porque las cosas van cambiando. ¿Y qué pasa cuando falla? Bueno, cuando falla, tenemos que hacer antes de eso, podemos usar sandboxes para simular todos esos sistemas antes de ponerlo en operación. Y finalmente, si fallamos, tenemos que hacer una auditoría. Muchas veces las auditorías se hacen en contra de la compañía que está siendo auditada, sin el apoyo de ellas. Y, por supuesto, si hacemos daño, ya es muy tarde, no podemos hacer nada, tenemos que ir a la corte. Y ya le mostré muchos casos que han ido a la corte. Por ejemplo, en la IA generativa, el año pasado ya hay casos de New York Times contra OpenAI, de Getty Images contra Stability, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso espero que sean resueltos este año porque nos van a decir cómo son los derechos de autor en el resto del mundo. Muy importante, nunca hacer una auditoría a un algoritmo ilegítimo. Lamentablemente esto ya ha pasado. ¿Por qué? Porque si hacemos una auditoría a un algoritmo ilegítimo, lo estamos legitimando. Así que una auditoría a un algoritmo ilegítimo es, este algoritmo no debería existir, punto. Ahí terminamos. Y nos tienen que pagar lo mismo. ¿Y por qué dije que el caso de Uber era tan importante? Porque ¿quién era responsable en el caso de Uber? Para mí era Uber. No hay nada distinto en la IA que el resto del mundo. Si un auto tiene un problema, ustedes no van a ver quién hizo una parte del auto y reclaman a otro país. No, ustedes van al que les vendió el auto y reclaman. Bueno, Uber inmediatamente llegó a un acuerdo con la familia de la víctima, no se sabe cuántos millones de dólares pagó, pero la familia de la víctima no demandó a Uber. Y al mismo tiempo le contaron al Estado de Arizona que la conductora que estaba en el auto estaba viendo un video en el momento del choque. Así que entonces Arizona no tenía otra alternativa. Acusó a la conductora de, interesante el sesgo en inglés, de manslaughter, pero era mujer. Digamos, de homicidio involuntario. Solamente 4 años después, ella decidió hablar a una muy interesante entrevista en la revista Wired. Era una mujer transgénero, inmigrante de México, que el único trabajo que pudo encontrar fue eso, porque no le daban trabajo porque era transgénero. Así que esta es una persona vulnerable que sufrió la pena de ser culpable porque está ahora en arresto domiciliario después de primero declararse inocente y después finalmente declararse culpable y llegar a un acuerdo con el Estado de Arizona. Así que la única persona que sufrió aquí fue la víctima del atropello y la conductora mexicana. Por supuesto estaba ganando el salario mínimo, o sea, todo no ético. Con la IA generativa tuvimos que extender los principios porque aparecieron 4 problemas nuevos. Cómo usarlos, todo el problema de derechos de autor, todo el problema de problemas de privacidad. No sé si se acuerdan de este trabajo que si uno repetía una palabra, no me acuerdo cuál era, aparecían datos personales de una persona solo repitiendo la palabra. O sea, ¿quién sabe qué pasa en estas redes gigantes? Y, por supuesto, la posibilidad de corregir las cosas si te ha pasado, un chatbot te acusa de que tú has cometido un crimen. Eso ha pasado ya a políticos de Estados Unidos, etc. Se inventan un montón de cosas. Hay varias cortes de Estados Unidos que tienen ahora reglas de cómo usar la IA generativa en sus cortes y son muy claros. Si no las usas, puedes perder tu licencia como abogado. Porque ya han habido muchos abogados que han abusado de esto y los chatbots se inventan casos que defienden lo que quieren mostrar. Un chatbot siempre te va a decir lo que tú quieres. El año pasado me llegó un mail pidiéndome un artículo médico en castellano. Y yo le contesté, ¿esto te lo dijo ChatGPT? Me dijo, ¿cómo supo? Bueno, porque si te conseguiste mi mail debería haber visto que yo no soy médico, así que es imposible que haya escrito yo. Ah, me dijo, por eso no podía encontrar nada en castellano.
Claro, él quería un artículo en castellano y ChatGPT se lo inventó. Y había otro R. Baeza que era médico. Todo existía. Un médico R. Baeza, el título del artículo, la revista, todo existía, pero cada uno por separado. Todo junto no existía. Y por favor, no usen IA generativa como buscador o como conocimiento. Y que para terminar, recordar que tenemos que empezar por nosotros, nuestros propios sesgos cognitivos, nuestra propia ética. Y no estaríamos hablando del futuro del trabajo si la primera regulación del uso de la IA fuera: usted no puede hacer una aplicación que reemplace personas. Usted tiene que hacer una aplicación que haga mejor a las personas, empodere a las personas. Se puede ganar la misma cantidad de dinero, pero por supuesto hay que pensar más, y somos muy perezosos. Así que no estoy preocupado de la inteligencia artificial, estoy preocupado de la falta de inteligencia natural. Por algo dicen que el menos común de los sentidos es el sentido común. Así que voy a hacer lo que dije que no había que hacer, y un robot les pregunta a ustedes, imitándonos: ¿pueden los humanos pensar? Gracias. Bueno, agradecerle a Ricardo por tan amena charla, tan interesante y que aborda temas tan profundos. Por una cuestión de organización de lo que sigue, vamos a permitir unas pocas preguntas. Después nos vamos a ir a la Casa de la Cultura a comer, a juntarnos, a compartir. Así que aquellos que se queden con las ganas de preguntarle a Ricardo por ahí, después de dejarlo comer, le pueden hacer algunas preguntas. Me pueden ayudar a la dieta, por favor. Pregúntenme desde el comienzo. Bien, bueno. Luis. ¿No hay riesgo de hacer más inteligentes a las personas en estos momentos geopolíticos? Estás suponiendo que esas personas son inteligentes. Es una suposición bien fuerte. Siendo muy bueno. Yo creo que eso es inevitable, porque ya hemos inventado otras tecnologías que han hecho lo mismo. Lo que sí deberíamos aprender del pasado y no repetir los mismos errores que hemos cometido con otras tecnologías. Por ejemplo, el ejemplo que me gusta dar es que después de la Primera Guerra Mundial prohibimos las armas químicas, el gas mostaza, que se usó por los dos bandos y muchas personas murieron. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos como un acuerdo tácito porque no hay ningún acuerdo real, de no usar más armas atómicas, que se usaron ya 2 veces, sobre todo la segunda vez, completamente sin ningún tipo de ética y matando cientos de miles de personas. Tenemos que esperar a la Tercera Guerra Mundial para prohibir drones, robots militares o alguna película de ciencia ficción donde un robot tipo Transformers se vuelve loco y nos aniquila, o Terminator, como ustedes quieran. Yo espero que no, yo espero que seamos sensatos y esta vez lo hagamos antes del problema. Pero lamentablemente cada vez que tenemos un problema la ética alcanza la tecnología mira para atrás y sigue corriendo. Eso es lo que está pasando. El caso de Uber, el caso de Compass, ahí se habla, pero después se le olvida a la gente y sigue avanzando, sin pensar. Y estamos haciendo muchas cosas que son no éticas y además son no científicas. Y a nadie le importa mucho. Estoy tratando de trabajar en eso porque no es fácil demostrar que algo no es científico, pero hay que hacerlo. No contesta tu pregunta exactamente, Luis, pero... No, sí, es compleja mi pregunta, si hay intereses tales que quieren que los seres humanos no sean inteligentes. O sea, hay sistemas dominantes que hacen, que quieren el mundo feliz de Aldous Huxley. No creo en conspiraciones mundiales, pero quién sabe, podemos ser parte de un juego video de una civilización alienígena. No existimos ninguno de nosotros, así que quién sabe. Mi tocayo, Ricardo. Y después Héctor. Y después tiene que preguntar algo a una mujer. Paridad de género. No, una pregunta más o menos sencilla, porque yo no lo entiendo, por ahí vos que estás más cerca de algunos comités, me podés dar una explicación más racional. ¿Por qué hay tanta resistencia a generar una agencia que evalúe los sistemas de inteligencia artificial antes que salgan al mercado? Digo, para la medicina existe, no puede salir un medicamento de la medicina si no está aprobado por los entes regulatorios. Ustedes están poniendo por la ACM una serie de pautas
para evaluar. Pero eso se usa, parece que se usa siempre tarde. ¿Por qué? Sí, muy buena pregunta. No lo tengo, debería haber agregado otra diapositiva, pero ya tengo mucho material. La primera regulación seria comenzó el año pasado en China, en julio del año pasado. Es una regulación para el uso de la IA generativa. El mismo mes, Harari decía que la IA generativa era un peligro para la democracia. Los chinos van adelante, es peligro para cualquier sistema político. Y ahora, por ejemplo, cualquier modelo de lenguaje en China tiene que ser aprobado. O sea, esa oficina en China ya existe. Y por eso fue Elon Musk este año a hablar con el gobierno chino para que le aprobaran Grok. No sé si lo consiguió, pero imagínate que una persona con tanta influencia tiene que ir a hablar para que su sistema sea aprobado. Hay intereses económicos, hay intereses también de viabilidad, es decir, si lo hacemos es peor que una oficina de impuestos, porque va a tardar tiempo. Imagínense la cantidad de modelos que están, cada vez que lo reentrenas deberías hacerlo de nuevo, es muy difícil. Y además la evaluación, y no tenemos tiempo de hablar de eso, la evaluación que hacemos es completamente errónea, porque no hay que evaluar el éxito, hay que evaluar el daño, y no estamos evaluando el daño, así que ni siquiera sabemos cómo evaluarlo. Alguien que me diga cómo se mide el riesgo. Es muy difícil. Un ejemplo que di en la charla de Héctor. Cualquier sistema de modelo de lenguaje es como ir al océano Atlántico, tomar una muestra y decir, estamos bien, no hay bacterias. El número de preguntas es exponencial, si no es infinita. Es decir, estamos engañándonos nosotros mismos con la forma que estamos evaluando. Y hay trabajo muy interesante de un profesor de Stanford que ha mostrado, por ejemplo, que todas estas propiedades emergentes son mala evaluación, con malas métricas, y que si uno usa la métrica correcta se ve cómo van aprendiendo estas cosas. Es decir, nos engañamos de tantas maneras que es increíble cómo tanta gente inteligente, incluyendo Geoff Hinton, está hablando de cosas que no tienen sentido. Jan LeCun es el más sensato de todos, aunque no estoy de acuerdo con él todo el tiempo. Héctor. Bien, mi pregunta es, si tuvieras que formular un call to action, una llamada a la acción para las personas, los investigadores, las personas de academia y las personas en general, acerca de estos temas que yo considero de una importancia tremenda, ¿cuál sería? Difícil. Por ejemplo, cosas básicas, como lo que dije al final. Tener aplicaciones que tienen impacto social de verdad. Hacer el análisis de impacto-riesgo. Esa sería mi primera parte de la regulación. Segundo, tienes que empoderar a las personas, no puedes reemplazarlas. O sea, no tienes que pensar en cómo reducir costos, tienes que pensar cómo aumentar las ganancias, que es lo mismo, pero es otro enfoque. Y tercero, pensar un poco más de tiempo. Es decir, cuando tienes la idea, enciérrate una semana más y después sal y piénsalo 2 veces. Pero muchas veces el problema es que la gente no sabe de ética. O sea, cuando el año pasado Sam Altman dijo, lo bueno de ChatGPT es que ahora la gente pobre puede tener consejo médico gratis. Dije, no puede ser. Yo le contesté, ¿por qué no tienes consejo gratis tú y lo que ahora se lo da a las personas pobres para que vean a un doctor humano? No me contestó, por supuesto, pero cuando tú ves que no entienden nada de ética, es muy difícil cambiar las cosas. Así que teníamos que empezar con, no sé, hacer campos de concentración positivos. No sé. Bueno, vamos a las últimas preguntas, así después seguimos con Sí. una más. Una mujer. Una mujer, acá tenemos una mujer. Perfecto. Hola Ricardo, Lilian San Martín de Chile. Quisiera, bueno, tu charla muy interesante, pero que me quedo con una preocupación tremenda. Esa es la idea, ¿qué es lo que quieren preocupados? El rol de las universidades, el rol de la formación de los futuros profesionales que van a gobernar en las próximas generaciones, que van a en realidad preparar el mundo cuando nosotros no estemos. Como profesores, como directores de carrera, directores de escuela, ¿nos podrías dar algunos tips de qué pensar? Claramente,
las universidades tienen reglamentaciones y políticas, por lo menos en la universidad que trabajo, de cómo trabajar con la IA. Pero ¿cómo transmitimos la importancia de lo que tú nos comentas el día de hoy a nuestros estudiantes en el aula? Eso te quería preguntar. Muy buena pregunta. Yo no soy experto en educación, pero te voy a dar dos cosas que yo haría. La primera es que el mejor ejemplo que tenemos es la medicina. La medicina tiene un código ético estricto y generalmente se cumple. Todos los ingenieros debieran tener un primer curso de ética de la tecnología en el primer semestre de los estudios y después obligatorio en todas las materias del resto de su carrera tener un ejemplo donde la practican. Ejemplos reales que sobran sobre la ética. Entonces, después de eso, uno tiene que, al salir, tiene que firmar también un código ético de conducta profesional y no pueden decir que no saben ética porque después de 4 años machacándole con ejemplo de ética, yo espero que hayan entendido. Eso parte también en la educación en la casa, o sea, la ética no parte de la universidad, pero lamentablemente hoy en día siempre muchas cosas parten muy tarde y eso deberá comenzar en la niñez. Y lo segundo, la evaluación, que siempre es complicada. Hacen el examen, le piden a un chatbot que lo conteste y después se lo pasan a los estudiantes y les dicen prueben que son humanos. Si no lo saben hacer mejor, no son ingenieros. Y no estoy bromeando. Bueno, le agradecemos a Ricardo y un aplauso grande por su charla.